esta semana en Devoto, estuve allí contando esa historia en Telenoche. 5 personas terminaron muertas. Uno dice, ¿cómo? ¿Devoto? Una casa que uno veía de afuera, una casa muy importante. Sin embargo, el monóxido de carbono no discrimina, no es que ataca solamente a la gente que no tiene recursos. Esta es una familia, para colmo habían venido de Italia a visitar a los abuelos, solamente sobrevivió un chiquito, que ojalá se esté recuperando, estaba internado, un bebé de 2 años, que evidentemente hasta ahí no llegó bien el monóxido de carbono, pero sus padres, su hermanita y sus abuelos, todos murieron. Entonces quiero poner el foco en el monóxido de carbono, lo que es la intoxicación. Lo tengo en línea al doctor Mariano Díaz, que es un médico especialista en toxicología y pediatría de la UBA. Doctor, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Javier. ¿Cómo están? Darío acá, Darío Lopreite. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Doctor, a ver, ¿cuál es su primera mirada de este caso para empezar a meternos en el tema? Bien, primero agradecer el espacio, ¿no? De estos hechos dramáticos, porque hay una familia claramente con mucho dolor a raíz de esto, ¿no? Que es un hecho lamentable que nosotros lo vemos, los toxicólogos que nos desempeñamos en distintos ámbitos, como en el Hospital Gutiérrez, el Hospital Posadas, Garrahan, lo vemos a diario, de estas intoxicaciones de forma masiva que involucra a varios familiares. Tenemos una característica que ha pasado de otros años que ha aumentado un 75% las intoxicaciones por monóxido de carbono, ¿sí? 75%. 75%, ¿sí? Es Es un muchísimo, ¿eh? episodio, es mucho. eh, y otra cosa que vos decías, esto, ¿no? De las características que no distingue clase No, social, no. tal cual. Esto uno piensa que tal vez es gente con recursos bajos, no. Vemos intoxicados en ámbitos de pobreza o también en el country, en lugares donde hay también otras fuentes. Claro, claro. Fundamentalmente, a ver, ¿qué hay que tener en cuenta con el tema del monóxido? Hay ciertas características que tiene el monóxido que lo hacen muy tóxico, que como vos decías, es la sesión invisible, Sí. porque vos no lo ves, no lo lees, No, este concepto eso también erróneo. es tremendo, ¿no? No se huele. No se No se huele, huele. porque lo que se huele es el gas natural, ¿sí? Ese Sí, concepto erróneo que tenemos es un sí. hidrocarburo gaseoso. Son sustancias, al gas le ponen sustancias azufradas para percibir el olor y darse cuenta y no tener el riesgo de la explosión. El monóxido, vos entra a la inhalación, ¿sí? Y no lo lees, no irrita, o sea, no irrita los ojos, no lo escuchás, no cambia el gusto. Y te estás No muriendo, entrando, ¿no? Te va entrando y te se estás va muriendo. durmiendo, se Ah, va durmiendo y ¿sabes qué hace? Se une a la hemoglobina, que es una proteína que va por el cuerpo y transporta el oxígeno. Desplaza el oxígeno y el monóxido tiene ah, 250 veces más de afinidad. O sea, reparte el monóxido, es sí. como un caballo de Troya, ¿entendés? Y lo lleva por todo el O cuerpo. sea, va Y sacando el oxígeno de nuestra sangre, lo va corriendo el oxígeno enlaza. y va ocupando ese lugar. Claro, la hemoglobina y la mioglobina son las proteínas que transportan el oxígeno. Sí. Saca del lugar y se une el monóxido y lo lleva por todo el cuerpo y ahí hace impacto a todos los órganos, fundamentalmente al sistema nervioso central y al corazón, donde puede dar convulsiones, coma, ¿sí? Cuadros severos. El ¿Sí? primer A ver, síntoma, doctor Mariano Díaz, el primer síntoma que siente una persona sin darse ¿sí? cuenta el olor ni verlo, ¿cuál es el primer síntoma? ¿Que se está mareando, digamos? Esta es muy buena pregunta, ¿no? Sí. Lo primero que uno siente es el síntoma cardinal, ¿no? O el faro, es el dolor de cabeza, la cefalea, ¿sí? Claro. La cefalea empieza con cefalea uno, otro, empieza con náuseas, vómitos, que muchas veces piensan que es una intoxicación alimentaria, ¿me entendés? Ah, Porque piensan, están comiendo, prenden las 4 hornallas, la gente prende el horno, abre el horno, sí, o el sí. calefón, y empieza uno a tener dolor de cabeza, después otro empieza con náusea, vómito, y están en un contexto de escena, ¿sí? Piensan que es la intoxicación alimentaria. No, es el monóxido que se está concentrando, porque siempre que haya combustión, siempre que haya fuego, va a haber monóxido, Claro. ¿me entendés? Entonces, Sí. hay un calefón que la gente dice, oh, el calefón, no, el calefón produce mucho monóxido, ¿me Mm, entendés? Por sí. eso va a depender de la persona, de la subjetividad de la persona,
va a depender Sí, de la concentración de monóxido sí, generada. Entonces, un sí. espacio abierto no es lo mismo que un espacio cerrado. Por eso uno recomienda estos 5 centímetros de dejar la Eso. ventana O sea, abierta. si hubiera una ventana abierta, por más que haya una emanación de monóxido de carbono, no es mortal. Mira, podés, digamos, lo que haces es que se fume un poco más, ¿no? Porque tiene esta característica, el monóxido, que es más liviano, siempre se acumula un poco más arriba, ¿sí? Por ejemplo, a ver, se va a intoxicar más el que duerme arriba de una cama cucheta que duerme abajo, Bien, ¿sí? El que en una casa alpina, ¿sí? sí, Se va a intoxicar más el que está más arriba. claro, Entonces, vos claro. dejas 5 centímetros la ventana abierta, que es lo que recomendamos, ¿sí? Y el monóxido tiende a irse por la ventana, ¿no es cierto? Se Sí, deja. Otra cosa que vale la pena aclarar en la sí. ventilación, a ver, estas rejillitas que uno hace en la pared, no tienen que estar abajo en la pared abajo, sino más bien arriba, ¿me Ah, entendés? claro. Por este comportamiento que Mirá, decimos nosotros, dos detalles ¿no? que quiero marcarte a propósito del caso de Devoto. Ventilación, dijiste. Estaban tapadas. No sé, por ahí Eh, porque tenían frío, eran los abuelos, querían mantener todo calefaccionado, estaban tapadas, ¿no? Y otro de- claro, pero sí, y el sí, otro eso es algo detalle, habitual. Sí, el otro, perdón. no, 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 el otro detalle de algo que vos marcaste, el tema de los vómitos. Contaban los peritos que entraron a la casa que en una de las habitaciones los abuelos, la gente mayor, estaba como había como vomitado, no estaban muertos, pero habían vomitado. Sí, sí. A ver, este detalle que vos decís, ¿no? Sí, te va dejando inconsciente, te deja en coma, te va durmiendo. Qué bárbaro. El escenario dramático es que vos ves a los otros integrantes de la familia que se van cayendo y no puedes accionar, porque encima se une a una proteína que es la mioglobina y te provoca debilidad. Mm, No te puedes levantar y vos ves cómo el resto de los integrantes van cayendo y no puedes reaccionar, ¿sí? dramático. Uf, De acuerdo a donde estés vos ubicado en la fuente es a ver, lo que provoca el monóxido puede ser un brasero, un tiro balanceado, ¿sí? claro. Una estufa a gas, ¿no? De acuerdo a donde vos estés ubicado más o menos cerca, va a ser la cantidad de intoxicación o la intensidad de la intoxicación, ¿sí? Sí. Y esto que voy a decir de las salidas obstruidas, lo vemos, ¿sabes cuándo? A ver, en verano, la gente ¿qué hace? Tapa la salida al exterior, y las tiro balanceado, con trapos. ¿Para qué? Para que no entren las cucarachas. Pero cuando empieza el clima frío, para nosotros los toxicólogos, menos de 10 grados, Sí. ya sabemos que va a pasar esto. Se olvidan de sacar el trapo de la salida al No, exterior y ahí el monóxido se tremendo. queda acumulando. Claro, claro, ¿No es claro. cierto? Y doctor, la gente que llega al hospital, bueno, que menos mal, zafó, digamos, ¿no? Se intoxica por monóxido de carbono. ¿Cómo llega? ¿Con qué síntomas? ¿Este dolor de cabeza? ¿Algún problema estomacal? Sí, por lo general tienen el cuadro, la mayoría son cuadros leves, ¿sí? Los cuales náuseas, dolor de cabeza siempre, vómitos, ¿no es cierto? Y debilidad. Es como que no pueden reaccionar, eso es lo más frecuente. Y dependiendo de cada paciente, porque vos sabés que hay pacientes o personas más vulnerables, Sí, como por ejemplo los chicos. Los chicos son más vulnerables porque tienen mayor superficie corporal, mayor frecuencia respiratoria. Los ancianos, por su mecanismo de desintoxicación, y las embarazadas son los más vulnerables, ¿no? sí. Y los pacientes cardiópatas, porque el monóxido es cardiotóxico y neurotóxico, ¿sí? Cardiotóxico porque te puede generar un infarto o a nivel neurológico una ACV o convulsiones como muchas veces vemos. Claro. Sí vemos pacientes que ingresan con pérdida de conciencia en coma, recibimos consultas de ese tipo de pacientes, convulsiones, coma, ACV o infartos, ¿sí? O accidentes isquémicos que necesitan una internación en la terapia intensiva o tal vez mecanismos de sacar el monóxido con mecanismos como la cámara hiperbárica, ¿no es Sí, cierto? sí. Esto, y hay que destacar, ¿cuál es el antídoto para el monóxido? El antídoto es el oxígeno. Vos apenas ves a un familiar o a alguien que tiene dolor de cabeza o tiene debilidad, desvanecimiento, lo que tiene que hacer es abrir todo para que el monóxido se vaya Claro. y sacar al paciente o al familiar afuera para que se oxigene, el oxígeno empieza a entrar y el monóxido se va. Sí. De ahí hay que llevarlo a un centro de salud para oxigenar con una máscara, hacerle un electrocardiograma para ver si no hay un daño cardiológico y hacer un estudio que es la carboximologina para ver el valor del monóxido en el cuerpo, ¿sí? Esto es lo inmediato, porque a veces puedes tener trastornos tardíos, como déficit tardío, me refiero a la secuela, Sí. como un parkinsonismo, deterioro cognitivo, que quedan con algún tipo de deficiencia intelectual.
¿sí? A posterior, ¿no? Por eso es importante el conocimiento. Y hay algo más que me gustaría comentar esto de que muchas veces uno dice, bueno, pasó la intoxicación y ya está. No, hay que hacer un seguimiento a posterior, ¿no? De estos pacientes para ver si no le quedaron Secuela, secuelas. claro, claro. Me quedé con este dato que diste al comienzo, Mariano. Esto de aumentó un 75% la cantidad de gente que ustedes tratan por este problema. Sí, totalmente. Los centros de toxicología cada vez más tienen consultas de este tipo, y más con esta temperatura más Claro, baja, claro. ¿no? Sí se aumentaron cada vez más las intoxicaciones por monóxido de carbono, Sí. porque también, si bien sabemos que ahora hay 444 casos, ¿sí? Que hay en el boletín oficial, que son los diagnosticados, porque muchas veces pasa desapercibido, no son diagnosticados, Así por es. esto que te decía, pasan como que es una intoxicación alimentaria, Sí. la gente va a un hospital. Mientras tanto se va lavando el monóxido del cuerpo, el oxígeno empieza y después mejora. Muchas veces no son diagnosticados. Yo me atrevería a decir que esto se duplica realmente el cuadro de intoxicaciones, ¿no? Tremendo, Por tremendo. eso siempre uno recomienda cada año revisar cómo si están matriculados, Sí. todo el sistema de ventilación, ¿no? Y hoy por hoy ya habría que colocar los detectores de monóxido, sí o sí, en las casas y en los espacios públicos, ¿no? Sí. No puede haber al día de hoy en escuelas pantallas, ¿no es? Las pantallas son generadores de monóxido. Tiene que haber ya detectores de monóxido que son sumamente efectivos, están más al alcance de la población también, ¿no? Y es importantísimo que haya una legislación para que los detectores de monóxido estén presentes en todos lados. Bien, estamos charlando con el doctor Mariano Díaz, que es toxicólogo, ¿no? ¿Qué otra droga, doctor, si usted tiene que poner, si tenés que poner ahí, Mariano, entre las primeras que genera problemas hoy, o la mayor parte de la gente que va, me imagino que esto tiene que ver con cocaína, bueno, Paco, no sé, me dirás, pero ¿por dónde van, digamos, la otra cantidad de gente que se va a atender totalmente intoxicada? Sí, buena pregunta. Hoy es muy común, lo más común el alcohol. El alcohol. Esta iniciación temprana del alcohol en los chicos es llamativa, ¿no? Sí. Estas motivaciones que todo da motivo a las reuniones y el alcohol es la presencia obligada, ¿no? A edades más tempranas vemos que, es más, la intoxicación alcohólica en ¿El coma adolescentes alcohólico se le dice? sí, en los casos donde el alcohol, viste que el alcohol, primero a ver, el alcohol primero es como que genera un cuadro de excitación estimulante, Sí. ¿no? Que es lo que uno permite el acceso o el contacto al empatía, y después viene el cuadro depresor, y vamos desde un cuadro de sueño hasta un cuadro de deterioro neurológico hasta coma, ¿no? Claro. Pero lo llamativo es que, a ver, ahí hay que hacer un abordaje integral con el tema del alcohol, ¿no? Que a ver, todo motivo es o encuentro en reuniones, adolescentes. Hoy por hoy vemos, a ver, consumos como vodka, ¿no? Cada vez Vodka que más. Sí, en sí. otro momento vos tenías, era la cerveza, la birra, el vino, ¿no es cierto? Hacían el mezcladito con las previas. Las previas que se juntan antes, el 50% va después a los boliches porque quedan todos con Sí, vómitos, lo sé, lo conozco. Toman antes ¿no es porque el cierto? boliche sale más caro, entonces, bueno, me lo han contado mis hijos, ¿no? Y el alcohol, y esto la cuestión como que involucra también el UPD, el inicio escolar, también esto de que El realmente es último primer preocupante. día también, sí, sí, claro. Estas son Sí. situaciones sociales que nos preocupan mucho. Y esto sumado después a otro, porque es el alcohol y después invita a otras sustancias. La marihuana, la cocaína, pero bueno, a ver, acá no es tampoco de ser verdugo, sino estar acompañando a Claro, los claro. padres a sus hijos, informar realmente el riesgo, a ver, riesgo de abuso, riesgo de situaciones traumáticas, riesgo de adquirirse enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Que si uno consume pasan estas cosas. Y de esto hay que hablar con todas las letras, me parece fundamental. Y hoy por hoy el tema del consumo es un problema y cada vez se da más temprana, es Sí. lo que en todos los centros Eh, de toxicología estamos viendo. Estos días estamos hablando mucho del fentanilo, ¿no? Contaminado, Sí, lamentablemente ya hay más de este, 50 muertos, pero el fentanilo que se usa como droga, uno ve, las habrás visto imágenes en Estados Unidos, que la gente está como tirada en la calle como zombies, ¿no? Están ahí producto del sí, fentanilo. ¿Qué es lo que sí, hace? y vos sabés que sí, yo, bueno, soy toxicólogo y hago cuidados paliativos también. Sí, Pasa que, bueno, el fentanilo es es un opioide, como la morfina, pero
100 veces más potente, Oh, necesario para utilizar, pero se usa a nivel hospitalario, ¿no? También es una medicación para la anestesia necesaria lo que se llamamos dolor severo, ¿no? Los pacientes tienen supuestamente una fractura de cadera o los que están en terapia, el fentanilo es algo válido, usado, ¿no es cierto?, como corresponde. sí. Pero bueno, está esto de la crisis de los opioides, la epidemia de los opioides en Estados Unidos, que el fentanilo, tanto usarlo, ha habido un acceso o un consumo ya generalizado con Tremendo. indicaciones inapropiadas, porque los opioides, como la morfina, a ver, son necesarios para el dolor, pero también dan placer. Entonces, es una línea, un corte muy difícil de Pero manejar. por qué se ven esas imágenes de la gente como doblada en la calle, así, como tirado o caminando de formas como si fueran lo que vemos en las Claro, series, en tipo realidad zombie, ¿no? depende, buena pregunta, depende de qué tipo de, a ver, si es un opioide solo, opioide me refiero a morfina, fentanilo, Sí. lo que te trae es deterioro neurológico, depresión, un cuadro depresivo. ¿Qué significa? Paro respiratorio, como que te vas durmiendo a un coma, te disminuye la frecuencia cardíaca, siempre que sea un opioide como la morfina, el fentanilo, todo eso. Entonces, si vos le agregas otro tipo de sustancias, como el zombie, otro tipo de adulterantes, Sí. estos cuadros se complican, puedes tener hasta rigidez y un montón de cosas, como hemos tenido acá el episodio, no sé si te acordás, del carfentanilo, donde la cocaína estaba adulterada con carfentanilo, que era una sustancia para anestesiar caballos, ¿no? Que Mami. hubo 23 muertos, que fue terrible. Y ahí está el peligro de los adulterantes, ¿no? Otra cuestión que lo vemos en las fiestas electrónicas, Sí. en las redes, Sí. ¿no? Que ahí depende del contexto social, va a tener también consumo de metanfetamina, que muchas veces son adulteradas con sustancias que puede ser bicarbonato, virus molidos, un montón de cosas que nos complica el diagnóstico de certeza muchas veces, porque vos decís, tiene que tener un cuadro de intoxicación cocaínica y en realidad tiene un cuadro de expresión del sensorio, que fue lo que pasó. Por eso muchas veces a nosotros los toxicólogos es un desafío cuando viene este tipo de sustancias como los opioides, ¿no? Eh, Por suerte tenemos un antídoto que es la naloxona, que sí. ya en todos los hospitales públicos, también privados, ya está como aleccionada esta cuestión de todo paciente con deterioro neurológico debe recibir una naloxona, ¿no? Porque es algo desconocido, entonces, bueno, la naloxona revierte de forma inmediata el cuadro Claro. de coma por opioides. Una persona que ha consumido, un chico, digo, que consume Paco, doctor, ¿puede volver, digamos? Puede, no sé cómo decirlo, ¿no? No quiero ser duro, pero digo, ¿puede volver a una vida normal alguien que ha consumido en Paco en un nivel importante? A ver, sí, nada es imposible, uno no puede tampoco, ¿no? Es difícil porque, a ver, el Paco tiene cocaína y tiene un montón de otras sustancias, ¿no? Sí. Que involucran, pero el Paco tiene adulterantes, tiene hidrocarburos, que hace un daño neurológico. A ver, esos pacientes que tienen un consumo ya desde el inicio, vos sabés que el desarrollo madurativo, el desarrollo cognitivo, el sistema central, en el chico es fundamental, se va construyendo y vos con todas estas sustancias vas deteriorando los axones, las neuronas y muchas veces hay un daño irreversible en el sistema central del chico. Entonces, es difícil la recuperación, no es imposible, pero bueno, hay que tejer redes también, porque todo esto hay una cuestión también social, Sí, y también sí. habría que tener sistemas bien armados, buenas redes, ¿no? Porque sí genera un daño ¿Es cierto bastante eso de que importante. va perdiendo neuronas que se van quemando? Se va perdiendo, se van deteriorando, depende del grado de, a ver, de daño, ¿no? De las Claro, exposiciones. Si vos claro. una vez es una cosa y si vos lo haces en forma reiterada, el daño va siendo irreversible y bueno, con a ver, muy poca posibilidad de recuperación. Por eso es la importancia de la prevención y de evitar estas situaciones, ¿no? Sí. Estamos charlando con el doctor Mariano Díaz, toxicólogo. Empezamos hablando del monóxido de carbono y bueno, y nos fuimos por el fentanilo y por otras drogas que lamentablemente están circulando en nuestra sociedad. Mariano, gracias por atendernos. Un gusto. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Que tengamos buenas tardes. 13:29. Esta es la primera parte del programa. Hoy lo dedicamos a hacer foco en el frío y en un ratito seguimos con otro costado, otra cara de lo que ha sido estas bajísimas temperaturas esta semana acá en Buenos Aires.